Entonces, vamos a iniciar esta audiencia siendo las 11:02. Bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Antes de iniciar esta sesión, les recuerdo al jurado que al finalizar la dinámica de la audiencia, ustedes van a poder hacer preguntas. Y también les recuerdo que pueden visualizar durante la audiencia quién va a ser el abogado destacado y el economista destacado de cada equipo. Muchas Ok, gracias. Tiene preguntas. entonces para que puedan poner atención. Igual, ahorita les digo cómo es la dinámica de la audiencia. Y esta audiencia va a ser grabada. No sé si alguien tenga algún inconveniente. Si no, para dar inicio a la audiencia. No me deja entrar para compartir pantalla. ¿Tienes? Sí. No hay, está abierto su micrófono, Excomp. ¿Tienen Sí. algún impedimento Algo- de que sea grabada la sesión? No, es que quiero entrar a la reunión desde este computador para poder compartir las diapositivas y no me deja entrar a la reunión. Bueno, les recuerdo que tienen que tener sus micrófonos apagados a menos que estén ustedes con la palabra. Antes de comenzar, ahora sí, la audiencia del día de hoy se encuentra el equipo Excom como autoridad y el equipo Leones Negros como agente económico. Esta audiencia en la autoridad tendrá 15 minutos para plantear su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico igual tendrá 15 minutos. Al terminar, se le concederá a la autoridad 5 minutos de réplica y posteriormente al agente económico, igualmente para que tengan este mismo derecho. Al finalizar esta réplica, tendrán 5 minutos la autoridad para formular sus conclusiones y 5 minutos el agente económico. Y ahí es cuando después el jurado puede hacer preguntas. Entonces, si no hay nada más por el momento, les pido a la autoridad que se presenten diciendo si son abogados o economistas y que inicien sus 15 minutos, ¿ok? Yo les voy a ir diciendo en el chat para que pongan atención cuando les queden 5 minutos y cuando les quede 1 minuto. Por favor, también ustedes que vayan midiendo su tiempo. Gracias. Adelante, Excomp. Claro que sí. Antes de que se empiece a contabilizar el tiempo, quisiéramos compartir pantalla. Ok. Veo que ya se conectó igual Roberto Frías. Hola, buenas Bienvenido. noches. Ya vamos a iniciar la audiencia. Les recuerdo que al finalizar la dinámica de la audiencia, ustedes van a poder hacer preguntas y le pido que sea atento a los nombres de los participantes, ya sean abogados o economistas, porque van a tener al finalizar que escoger a uno destacado de cada categoría. Gracias. Vamos a iniciar con el tiempo entonces. Adelante. Buenos días, honorables miembros de este tribunal y miembros de la contraparte. El día de hoy, esta autoridad investigadora procederá a imputar el ilícito de abuso de posición de dominio de Gabat en virtud del artículo 61, 63, 65, literal 12 y 13 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. La imputación tendrá el siguiente orden. Primero, habrá una descripción de los hechos. En segundo lugar, procederemos a establecer el mercado relevante, el producto relevante y la posición de dominio. Y como tercero, tendremos las razones de esta imputación para que finalmente se declare la afectación de Generi, la afectación a la libre competencia y la afectación de los consumidores. El 1 de febrero del 2000, Gaba obtiene la patente del medicamento Adelina, que tiene como principio activo la adelivina. Esta patente fue concebida por un término de 20 años. El principio activo adelivina tiene gran importancia en la relevancia de estos hechos y luego lo iremos juntando a medida que vayamos hablando. Desde septiembre de 2018, Generic inició pruebas para fabricar y comercializar el medicamento genérico Adovid, medicamento que se suponía que iba a competir con Adelina. El 14 de enero de 2020, Gabat obtiene la patente del medicamento Adelina Plus, o Ade Plus, que también tiene como principio activo la adelivina, exceptuando que contrarresta el efecto secundario de la intensificación estomacal. En 2020 inicia la pandemia por el virus COVID-19. Y este letal virus, además de producir diversos síntomas, produce un síntoma llamado la anosmia, que es la pérdida del olfato. Este virus se contrarresta con medicamentos que tengan como principio activo la adrenaline. De ahí la importancia de estos medicamentos.
El 1 de julio de 2020, Generic inicia la comercialización de Adobe. Y 6 meses después de estar en circulación, Gabat solicita al instituto una medida cautelar para que se prohibiera la comercialización, producción y distribución de este medicamento. 3 meses después de estar vigente esta medida, el Tribunal Administrativo de Yajalón lo declara nulo. Finalmente, el 1 de diciembre de 2022, Generic presenta una denuncia en contra de Gabat ante la Comisión de Competencia de Yajalón por presuntas prácticas monopólicas. Dicha denuncia concluye con esta audiencia y ahora procedo a explicar el producto relevante. Los fármacos que están en disputa son Adelina, Adovit y Adeplus. Adelina y Adeplus producidos por la farmacéutica Gabat y Adovit por Generic. Como podemos ver en la siguiente tabla, Adelina salió en el año 2000 a un precio de 30 pesos yajalonenses, que cuando Adovit salió en el mercado, redujo su precio a 25, para que finalmente cuando saliera Adeplus, reducirlo a 20. Adovit salió al mercado por un valor de 20 pesos yajalonenses, que después de que Adeplus saliera al mercado, lo redujo a 17. Y finalmente, en enero de 2021, cuando Adeplus salió al mercado, salió por un valor de 40 pesos yajalonenses, el cual se mantiene hasta ahora. Teniendo claros los hechos y el producto relevante, mi compañero José procederá a explicar el mercado y la posición de dominio. Mi nombre es José Roberto Espina y soy economista y vamos a empezar con la delimitación y definición del mercado relevante y qué es la posición de dominio. Bueno, en primer lugar, para poder hacer este análisis de forma correcta y efectiva, es importante reconocer que hacer este mercado relevante nos muestra las posibles restricciones, limitaciones e impacto que pueden tener los agentes económicos en la actividad económica de este mercado. Por ende, esta investigación se va a tratar en la industria farmacéutica de marca y genérica. Y definimos el mercado relevante como el mercado de venta de medicamentos para tratar la anosmia, de venta abierta, de marca y genéricos que sean de acción directa para tratar esta afección. Y por otra parte, definimos la posición de dominio como la capacidad que tiene un agente de mercado para influir de manera significativa en los precios, la oferta o la calidad de un producto dentro del mercado que definimos previamente. Ahora, en términos del mercado geográfico, lo definimos como el territorio en donde las empresas llevan a cabo sus actividades competitivas. Esto nos muestra la accesibilidad de los consumidores a sustitutos comparables, la disponibilidad que tienen los agentes y los consumidores de información precisa sobre los productos y servicios que están dentro del mercado, y la ausencia de barreras sustanciales para cambiar proveedor dentro del territorio que definimos como la República de Yajalón. Además, la definición de este mercado geográfico se apoya en factores como las particularidades del producto o servicio en cuestión, los hábitos de compra de los consumidores de esta región en específico que ya definimos como la República de Jalón y las barreras que puedan dificultar la entrada a nuevos competidores al mercado. Por otra parte, hablando de sustituibilidad dentro del mercado, debemos tener en cuenta de que aunque existen medicamentos que pueden tratar la anosmia, no son de acción directa, por ende requieren el sistema inmune del cuerpo humano para poder lograr lo que puede lograr otro medicamento de acción directa que no necesita el sistema inmune, como lo son aerosoles nasales con corticoides o antihistamínicos tópicos. Estos son los medicamentos que no son de acción directa, por ende tratan otras afecciones y pueden ayudar a la anosmia, sin embargo, no son de acción directa, como ya lo mencioné. También, aunque existen otros medicamentos que tienen la molécula de la adeliribina, como ADX101 o OBD001, que son distribuidos por Adamas Farmacéuticas y Ovid Therapeutics, estos están apenas en fases de investigación y de pruebas, y por ende no se pueden adquirir de forma abierta. Requieren una prescripción médica, por ende tampoco entran dentro del mercado que definimos. Y ahora, los medicamentos de acción directa, de marca y genéricos, de venta abierta que están dentro del mercado relevante, son los tres que ya definimos, Adelina, Adovit y además, y son distribuidos y producidos por Gabat Pharma y Generic Health.
Por otra parte, en términos de sustituibilidad de demanda, es la capacidad que tienen los consumidores de sustituir un producto por otro que sea similar en términos de precio o calidad. Y por ende nos muestra que existen dos agentes que tienen la capacidad de producir estos medicamentos. Sin embargo, la oferta es limitada y por ende la capacidad de sustituibilidad que tienen los consumidores es muy pequeña y muy reducida debido a la cantidad de agentes que están dentro del mercado. Por ende, derivado de las relaciones de competencia entre Gabat y Generic, en este caso, según la conducta que hemos analizado y que seguiremos haciéndolo, por las presuntas afecciones a la libre competencia a través de prácticas anticompetitivas por parte de la empresa Gabat, se puede encontrar un abuso de la posición de dominio que tiene Gabat Pharma dentro de este mercado específico. Por ende, podemos definir ya que existe un abuso de esta posición. Buen día, honorable tribunal. Mi nombre es Juan Santiago Pérez y soy abogado. Luego del análisis económico, le corresponde a esta comisión imputar a Gabat el abuso de posición dominante en la modalidad de práctica relativa restrictiva a la libre competencia por obstaculizar el proceso productivo del medicamento Adovit y negar el acceso a Generic de los componentes esenciales del medicamento Adelina. Para que esta conducta restrictiva concurra, es necesario que se cumplan los tres requisitos dispuestos en el artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. El primero de ellos hace referencia a que el agente económico debe tener posición dominante en el mercado de referencia, asunto que ya se encuentra debidamente explicado y comprobado por mi colega José Ospina. En segundo lugar, los actos del agente económico deben encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 65 de la Ley de Competencia Económica. En este caso, tenemos que las actuaciones de Gabat concurren en dos de dichos supuestos. El primero, dispuesto en el literal 12, que hace referencia a que un agente económico no puede obstaculizar el proceso productivo de otro agente. De acuerdo con el artículo 66, a esta comisión le corresponde propender por eliminar las barreras en contra de la libre competencia y concurrencia económica. Según la COFESE, estas barreras se deben entender como cualquier hecho o acto que tenga por objeto o efecto impedir el acceso o permanencia de un competidor a otro en el mercado. En este orden de ideas, Gabat erige barreras en contra de Generic, pues solicita una medida cautelar infundada, sin apariencia de buen derecho y que posteriormente fue declarada nula, lo que se traduce en que hubo un abuso del derecho exclusivo con ocasión de la patente. Más específicamente, en el derecho de la propiedad industrial, esta actuación se conoce como sham patent litigation, es decir, litigio de patente falso, en el que a través de la actuación administrativa se despliega un arma anticompetitiva, pues es que con la solicitud de la medida cautelar, que fue declarada, que posteriormente fue nula, se obstaculizó el proceso productivo de Generic, pues durante 3 meses y 24 días no pudo comercializar Adovit. Y peor aún, en términos del Tribunal Administrativo de Yajalón, se configuró un daño no resarcible, pues es que perdió el posicionamiento que estaba consolidando en el mercado cuando lanzó su producto, así como la disminución de ventas. Esta conducta ya fue sancionada. En el año 2013, la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial de Argentina sancionó a Ventis Pharma por solicitar una medida cautelar infundada, sin apariencia de buen derecho y que posteriormente fue declarada nula, ya que solicitó que un medicamento de su competidor Microzules no fuera comercializado dentro del mercado argentino, pues supuestamente estaba infringiendo su patente. La medida cautelar fue concedida, posteriormente declarada nula y llegó a la Cámara de Apelaciones de lo Civil. En este caso, se concluyó que a través de la medida cautelar se restringió la libre competencia y adicionalmente se afectó al competidor, pues durante 11 meses no pudo comercializar su medicamento. En cuanto al segundo de los supuestos del artículo 65, me voy a referir al literal 13, que hace referencia a que un agente económico no puede negar el acceso a un insumo esencial a otro agente. Insumo esencial entendido como todo aquel conjunto de elementos necesarios para la provisión de un bien o servicio.
que tienen como característica ser insustituible e irreproducible. De acuerdo con el artículo 70 de la ley, se deben cumplir 4 condiciones para que se configure o haya un insumo esencial. La primera de ellas es que el agente económico con posición de dominio deba tener a su disposición dicho insumo. En este caso, Gabat contaba con el insumo esencial, que eran los componentes del medicamento Adelina, que justo antes de que caducara su patente, solicitan otra que contiene los mismos y que fue concedida días antes, exactamente 15, antes de que venciera la otra patente. Esta actuación en el derecho a la propiedad industrial se conoce como evergreening of patents, es decir, perennidad de patentes. Se buscó prolongar más allá del tiempo concedido en un primer momento la patente que contenía los componentes del medicamento Adelina, que lleva a esta actuación en contra, pues, de la propiedad industrial, asimismo de la competencia, pues la está restringiendo, y en este caso pues también a los consumidores. La segunda de las condiciones es que el insumo no debe ser reproducible desde un punto de vista técnico, legal o económico por otro agente. Asunto que se encuentra zanjado, pues cuando se le impuso a Generic que no podía comercializar su producto a Adovid, esto por una actuación legal, pues no había manera de producir el medicamento genérico, que, cabe aclarar, se basaba en los componentes de la adelina que iban a ser parte del dominio público luego de que se venciera la patente. De ahí que se prolongara su protección a través de la perennidad de patentes. La tercera de las condiciones es que el insumo esencial debe ser necesario para la provisión de un bien o servicio. Sin los componentes de la adelina, Generic no podía fabricar su medicamento Avid. En este sentido, cuando se le restringió comercializarlo, fabricarlo, pues no hubo manera alguna de fabricar este bien. La cuarta condición es que se deben analizar las circunstancias bajo las cuales se tuvo acceso a dicho insumo. En este caso, pues Gabat tuvo acceso a los componentes de la adelina a través de su investigación, que se concretó en una patente y que se le dio un término fijo, los 20 años que se debían respetar, pero que a través de sus actuaciones buscó prolongar durante más tiempo. Volviendo a los requisitos para que se configure una conducta restrictiva, debo señalar el tercero, que es que un agente económico debe tener por objeto o efecto desplazar indebidamente a otro. Como pueden evidenciar en la gráfica, honorable tribunal, cuando se impuso la restricción de fabricar y comercializar el medicamento Adovid, pues cesaron las ventas. Y posteriormente, y lo más interesante acá, es que nunca volvió a tener dicha posición, no volvió a consolidar las ventas que tenía, pues por efectos del mercado y por la actuación de Gabat, pues no pudo configurarse de nuevo, lo que en términos del tribunal administrativo es un daño no resarcible. Por todo lo anterior, honorable tribunal, le solicito en primer lugar. Muchas gracias, autoridad. Ha terminado su tiempo, sus 15 minutos. Sí les pido que estén atentos al chat, por favor, para que vayan viendo el tiempo y para que ustedes también tengan un cronómetro. Ahora le pido al agente económico que por favor empiecen presentándose cada uno de sus integrantes y mencionar si es abogado o economista. Adelante, por favor, agente económico. Buenos días, honorable comisión. Estamos aquí en representación del agente económico Gabat Pharma SDRL DCB, en el expediente de la denuncia 046 del 2022, denuncia representada por Generic Health SDRL DCB, siendo el de la voz Martín Morales Sandoval, abogado. Buenos días, comisionados, miembros de la autoridad. Comparece ante esta comisión Denilson Eduardo Carrillo Lupercio, abogado. Disculpe, una pregunta. ¿Comenzamos con nuestra exposición y mediante el desarrollo de esta nos presentamos o primero nos presentamos todos? Como gusten, pero sí preséntense todos, por favor. Muy bien, lo haremos durante el desarrollo. Entonces,
Lo primero que hay que exponer en esta audiencia es con relación a los términos legales de lo actuado por la Dirección General de Investigación de Prácticas Monopólicas en este proceso administrativo. Dicho proceso se genera a partir de la denuncia realizada por parte de Generic Health, a lo cual recae el acuerdo de inicio emitido el 12 de diciembre del 2022. A partir de este acuerdo de inicio, se establece un periodo de investigación de 30 a 120 días, el cual podrá ser ampliado hasta por 4 ocasiones previo acuerdo de la comisión. Hasta este punto hay dos cuestiones que aclarar. El debido proceso legal, que garantiza que las personas tengan acceso a un juicio justo y equitativo antes de ser privadas de sus derechos o propiedades, y en segundo, la limitación del poder estatal. Este principio actúa como una restricción al poder del Estado, asegurando que el gobierno no puede tomar decisiones arbitrarias ni abusar de su autoridad. En su lugar se encuentra sujeto a un conjunto de leyes y reglas que establecen las limitaciones de su actuar. Perdón. Según el cómputo, a partir del acuerdo de inicio, el término de la investigación concluye el 10 de abril del 2023. A pesar de ello, 66 días después de la fecha de conclusión, específicamente el 15 de junio del 2023, sin previo acuerdo de extensión de investigación, la autoridad emite, fuera de término legal, un requerimiento para mi representado, acto que resulta nulo al estar fuera de tiempo dentro del debido proceso legal, esto conforme al principio de la legalidad, perdón, y la limitación del poder estatal. Buen día. Comparece ante ustedes Víctor Candelario García Ruiz, abogado, para señalar que el día 12 de octubre del año 2023, la autoridad investigadora emitió un dictamen de probable responsabilidad, documento que debe de contar con los elementos mínimos de forma, siendo el caso que a partir de un análisis rápido, no solo se encuentra fuera de tiempo, lo cual lo hace un acto nulo por sí misma esta circunstancia, sino que además dicho documento no se encuentra firmado por la autoridad. Esto implica, en términos de validez y existencia, la nulidad de dicho documento, además de tener las siguientes consecuencias. Primero, debido a la falta de validez legal generada por la ausencia de la firma de la autoridad, que es requisito fundamental para cualquier documento oficial, compromete la legalidad del dictamen. Segundo, a causa de la falta de validez, el documento carece de la capacidad para generar efectos legales, lo que implica que la acción o decisiones que pretendían respaldar no son vinculantes. Por último, por la falta de legitimidad del documento, conlleva la imposibilidad de llevar a cabo cualquier acción o acciones a medida basadas en él, lo que afecta su capacidad para producir resultados. Comparece ante esta comisión Abraham Eduardo Zúñiga Saldaña, economista, y yo explicaré los argumentos económicos con respecto al caso en cuestión. Primero, definimos como mercado relevante a todos aquellos medicamentos que usen la sustancia activa inhibidora de la neuramidasa, o como la clasifica la OMS, J05AH, en el territorio de la República de Yajalón. En relación al artículo 65, la clasificación de la OMS menciona que existen 5 sustancias, las cuales son zanamivir, oseltamivir, peramivir, laninamivir y adeliribina, que pueden ser sustituidas por cualquiera de las otras en el proceso de producción de cualquier medicamento cuya función sea inhibir la neuramidasa. Llegamos a esta definición de mercado porque no podemos encajonar el mercado relevante a una u otra función que le asigne el consumidor al producto final. De esta forma, abarcamos tanto la sustituibilidad de los productos como el proceso productivo de los mismos, así como el insumo más importante, que es la sustancia activa. Pasaremos ahora a la supuesta afectación de mercado generada por la medida cautelar impuesta en relación al artículo 64 de la Ley de Competencia Económica. Podemos considerar lícito dicho acto, puesto que se genera eficiencia en el mercado por parte de AD Plus de la siguiente manera. Primero, al proteger nuestras innovaciones, como lo es el AD Plus mediante las vías adecuadas, crea certeza legal al respaldar y los derechos de propiedad industrial, fortaleciendo la confianza en el sistema legal, y se promueve un entorno en el que las empresas puedan tener seguridad en la protección de sus innovaciones, amparadas por sus patentes, lo que a su vez fomenta la inversión en investigación y desarrollo, mejorando el bienestar de los consumidores. Ahora, en términos económicos,
Uno de los factores que influyen en la preferencia de las personas radica en la misma innovación de AD+, al erradicar el efecto secundario de la irritación estomacal y así bajar el gasto de los consumidores. ¿A qué nos referimos con esto? Una práctica muy común en la atención médica es el uso de los medicamentos complementarios o más técnicamente coadyuvantes. Cuando el medicamento, perdón, cuando el medicamento para atender el padecimiento principal causa un efecto secundario es cuando se usan estos medicamentos coadyuvantes. Estos medicamentos no atacan ni ayudan a curar el padecimiento por el cual una persona busca atención médica, pero contrarresta el efecto secundario generado por el medicamento principal. En este contexto, el uso de Adelina o Adovit obliga al consumidor a adquirir medicamentos coadyuvantes que ayuden a contrarrestar el efecto secundario de irritación estomacal, y aproximadamente estos coadyuvantes se toman de 1 a 2 tabletas por cada tableta ingerida del medicamento principal. Entonces, tomando en cuenta las similitudes del mercado económico de México y de la República de Yajalón, tomamos como referencia el medicamento y presentación más barata que existe en el mercado de antiácidos estomacales, que sería en este caso el que está en pantalla, omeprazol de 7 tabletas de 20 miligramos por 14 pesos. El consumidor tendría que comprar por cada caja de Adovit o Adelina 4 cajas de medicamento coadyuvante, quedando entonces el precio del medicamento coadyuvante en 56 pesos yajaloneses aproximadamente, como se muestra en pantalla. Y sumando al costo del medicamento principal, nos encontramos que el consumidor termina ahorrando entre 33 y 38 pesos al comprar AD+. Estas eficiencias en el mercado representan un bienestar para los consumidores, correspondientes para los términos del artículo 64 en sus incisos A. Introducción a un bien nuevo. El AD+, B. El aprovechamiento del producto defectuoso de la adelina, considerando así porque causa irritación estomacal. Inciso D. Al introducir un avance tecnológico, que es la combinación de la adelina con la citina, que produce un buen mejoramiento del cual no produce irritación. Y además, en el inciso G, creando una aportación al bienestar del consumidor, del generarle un ahorro de entre 33 y 38 pesos yajalonenses. Ahora, los productos farmacéuticos en los que se desarrolla la investigación de la autoridad son tres según lo establece su DPR. Tales fármacos son Adelina, Adovit y AD+. Estos medicamentos fueron creados como tratamiento para la influenza. Bajo este panorama y en la tesitura del artículo 70 de la ley en materia, que señala las condiciones para determinar la existencia de un insumo esencial, deberán ser 4. La primera, si es controlado por uno o varios agentes económicos con una posición dominante. Segunda, si no es viable la reproducción del insumo desde el punto de vista técnico, legal o económico por otro agente económico. Tercera, si resulta indispensable para la provisión de bienes o servicios en uno o más mercados y no tienen sustitutos cercanos. Y cuarta, las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegó a controlar el insumo esencial. Perdón. Al respecto, manifestamos que es viable la reproducción de un medicamento de acción directa para tratar la influenza, puesto que este es el mercado que tienen los fármacos que la autoridad está investigando por la controversia que hoy nos ocupa. Esto queda demostrado con la cantidad de medicamentos diferentes para tratar la influenza, tales como la oseltamivir, zanamivir y peramivir, que además de dichos medicamentos son sustituibles entre sí con el AD+. Las circunstancias bajo las cuales GABA llegó a controlar un supuesto insumo esencial son completamente válidas y legales, tanto en la ética como en la moral. Principalmente se debe al compromiso que tiene mi representada con la investigación, la innovación y el desarrollo de la salud de la humanidad. Y segundo, en la protección para la propiedad intelectual que fue legalmente otorgada a mi representada, además de una inversión en marketing, y de esto de cualquier manera, pues las circunstancias son legales, legítimas y apropiadas. Dicho esto, y para terminar, por otro aspecto fundamental para las ventas en cualquier mercado, es que los consumidores conozcan tu producto, lo que tengan presente al menos como un sustituto a los demás productos ofrecidos. Ahora, analizando los gastos de Jenay Gel como de Gabat,
Se pueden observar una clara diferencia en el presupuesto para marketing y publicidad. En el 2021, el gasto de Gabat fue de 757% mayor que el gasto de mercadotecnia de Generic. Y en términos de inversión, de 2019 a 2021, Gabat ha incrementado su presupuesto en publicidad en un 100%, mientras que Generic tan solo ha aumentado en 16% su presupuesto para marketing en el mismo periodo. Con estos alegatos podemos concluir entonces que nuestra posición en el mercado se debe al marketing y no nada que ver con los consumidores que prefieren o no un medicamento a pesar de su bajo costo. Quisiéramos saber si nos queda un poco de tiempo, creo que sí. 3 minutos. Muy bien. Si bien la autoridad lo menciona, pero no lo tipifica, no tipifica la acción en alguno de los dos cargos que nos imputan, responderemos con lo siguiente, ¿no? La autoridad alega que con las publicaciones Gabat promueve su medicamento de Plus y que dichas publicaciones perjudican las ventas de Adovit, lo que se considera una práctica anticompetitiva según ellos. Sin embargo, es fundamental resaltar que la columna del doctor Rafael Jiménez, por lo contrario a lo que la autoridad alega, el doctor hace la invitación a no usar medicamentos que no fueron creados para el padecimiento en particular, tales como es el caso del medicamento Adelina y Adeplus, que no, en realidad no fueron creados para la anosmia. Y en ningún momento se menciona ningún medicamento en específico, y se los leo. La deliribina en el tratamiento contra la anosmia y la deliribina, los síntomas de la anosmia derivados con el COVID y la deliribina. En ningún lado dice que se utilice, que los consumidores la utilicen para tratar la anosmia. Entonces, como podemos darnos cuenta, en ningún momento se hace referencia a ningún medicamento en específico, lo cual resulta en falacias por parte de la autoridad que busca engañar a la comisión. Además, argumentaremos que la disminución de las ventas de mayo a agosto se debe a factores estacionales como las vacaciones y el clima y no necesariamente a las publicaciones. Este patrón cíclico es común verlo en varios mercados, que no solo afecta a un consumidor, perdón, a un competidor del mercado en específico. Como podemos ver, pues afecta a todos. Y los datos de la tabla explican las fluctuaciones de las ventas de los medicamentos, desafiando así las acusaciones prácticas anticompetitivas. Es cuanto. Bueno, como podemos analizar en las gráficas y como mencionó mi compañero, entre los meses de mayo y agosto se da un patrón de baja en las ventas generales del mercado en cuestión. Podemos ver que en 2018 y en 2019 las ventas de Adelina bajan en 23 y en 7% respectivamente, a pesar de ser el único medicamento en el mercado y de no sufrir ningún cambio en su precio. En julio de 2020 también podemos ver cómo bajan las cantidades vendidas en el mercado general. En mayo de 2021, antes de los artículos médicos, se vuelve a dar una baja en las ventas tanto de AD+, de Adelina y de las ventas totales, y aún después se da una baja general de 8.5%. Por último, en mayo de 2022 se vuelve a estancar el mercado, creciendo 0% respecto al mes anterior. Con esto concluimos que no necesariamente los artículos tuvieron que ver con una baja en las ventas de Adovit, sino que se debe a un ciclo del mercado. Con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Agente Económico. Ahora cedo la palabra a la autoridad para su derecho de réplica. Les recuerdo que nada más tienen 5 minutos. Por favor, adelante, autoridad. Muchas gracias. En primer lugar, me refiero a los aspectos que trató Gabat en sus alegatos. Debo empezar diciendo que ellos afirman que hubo nulidad de lo actuado por los tiempos que duró la investigación por parte de la comisión. Y ellos afirman considerablemente que hubo nulidad. Sin embargo, en la ley de competencia económica, la ley de propiedad industrial, en general todo el ordenamiento jurídico de Yajalón no consagra la consecuencia para ello.
así que no está el sustento jurídico para que formulen tal aseveración acerca de los tiempos de la investigación. Por otro lugar, también es importante pronunciarse acerca del argumento que ellos consideraron falta de forma en cuanto a la firma. Dan una explicación muy precisa acerca de lo que significa la forma y los efectos que tiene, pero no escuché a qué artículos se referían del ordenamiento jurídico de Yajalón que consagrara esto de la ley de competencia económica, que se diera el efecto de la nulidad. Y centrando en lo más importante de la discusión, es que me voy a referir a que no hubo un pronunciamiento jurídico ni económico en cuanto a la conducta restrictiva de manera expresa, sino que de una vez se defienden con las eficiencias que por la supuesta investigación y desarrollo que ellos llevaron a cabo en Yajalón para producir sus medicamentos, lograron. No se demuestran estas eficiencias tangibles. Es que, en principio, el AD Plus fue creado para tratar la influencia, pero cuando vieron que se generó el COVID-19, se dispararon las ventas y que los consumidores, en general las personas que estaban pues padeciendo estos síntomas, accedieron a comprarlos, fue que empiezan a hacer todo este cúmulo de actuaciones jurídicas encaminadas a pues obtener mayor posición en el mercado, siendo una gran multinacional que tiene presencia en más de 100 países y que ellos hacen referencia en el marketing, pero es que aquí no nos debemos centrar en el marketing, sino en cómo esto afecta a los consumidores, cómo los precios fluctúan y cómo un medicamento genérico le da una mayor opción a quienes no tienen los recursos para acceder a estos. Así las cosas, le doy paso a mi compañero José Ospina para que haga la réplica en el sentido económico. Bueno, en términos de mercado relevante, ustedes juntan todos los medicamentos que tengan la clasificación de la OMS J05AH, que es la sustancia activa inhibidora de la neuraminidasa. Sin embargo, este mercado relevante es poco riguroso. Están incluyendo cualquier medicamento en este mercado que tenga esta sustancia. Sin embargo, no es así. Están obviando y están simplemente cerrando la puerta a el tipo de medicamento y su forma de administrar, ya sea vía oral, y el uso que le dan los médicos a este tipo de medicamentos. No pueden simplemente decir que si se administra por vía oral y se administra de forma intravenosa entran dentro del mismo mercado, porque no es así. Además, también están viendo la eficacia que tiene cada uno de los medicamentos y cada una de las sustancias. Por ejemplo, adeliribina y laninamivir son inhibidores que han sido más efectivos comparados con los otros que ustedes mencionaron. Por ejemplo, en el acortamiento de la duración de enfermedades como en la gripe H1N1, en la que los cuerpos se han vuelto resistentes a oseltamivir. Por otra parte, esto no genera beneficios dentro de la eficiencia del mercado porque están quitando competidores. Como se pueden ver, los precios, cada vez que entra un competidor, cada vez que entra un nuevo medicamento a este mercado, los precios han reducido. Eso genera un verdadero bienestar a los consumidores. Y además, generar costos extra que están inventando, generar que es totalmente necesario el hecho de tener que comprar otros medicamentos para cubrir los efectos secundarios no es del todo cierto. No es sumamente necesario la capacidad de tener que incluir un medicamento dentro de la compra de otro. Y los precios son sumamente altos para AD Plus y no genera ese beneficio que ustedes dicen. Muchas gracias, autoridad. Ha concluido su tiempo de réplica. Agente económico tiene 5 minutos para su derecho de réplica. Adelante. Muchas gracias. Yo contestaré dos de los puntos que se vieron en la réplica. La primera es la facultad de la ampliación. La autoridad puede alegar que ellos tienen la facultad de ampliar el periodo de investigación y si bien esto es cierto hasta cierto punto, lo que ignoran es que existen formalidades que deben forzosamente seguirse para su actuar.
Según el artículo primero constitucional, todas las autoridades tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La autoridad investigadora vulnera el derecho de mi representada a la privacidad, además de que violentan los principios del debido proceso y legalidad, puesto que no se notificó sobre si hubo o no hubo una extensión del periodo de investigación. No se levantó acuerdo ni constancia sobre alguna que diera fe o certeza de que se realizó alguna ampliación, por lo que consideramos que se deja en estado de indefensión a mi representada, al no saber cuál es el estado o si hay existencia de alguna investigación que se llevó a nuestra contra. Ahora, contestando al siguiente punto, en la cuestión de la forma, haciendo un derecho comparado, tomando en cuenta que hay muchas similitudes en la legislación y el proceso legal entre Yajalón y la República Mexicana, les daré a cabo un ejemplo. En cuestión, si comparamos en derecho civil o en cualquier otro derecho, al momento de hacer un emplazamiento, pongo de ejemplo el derecho civil, al momento de que un juez menor hace un emplazamiento y lo tiene que devolver al juzgado, esto tiene que llevar a cabo su firma y su sello, en el cual se llevó a cabo la fecha de la notificación y la firma como firma de validez y autentificación de que se llevó a cabo. Si esta firma o este sello no están impresos o impregnados en los papeles que se llevan, que se devuelven al juzgado, esto no tiene validez y se considera nulo el acto que llevó a cabo el juez menor. También quisiéramos pedir que se desestime el estudio de la autoridad en cuestión de mercado relevante, ya que la misma autoridad primero clasifica a los tres medicamentos dentro del caso en el mercado, y cito numeral 6.3 del dictamen, mercado de medicamentos de acción directa de marca y genéricos de venta abierta. Termino cita. Esta definición de primeras no indica sobre qué es la acción directa. Párrafos después lo mencionan como medicamentos de acción directa de marca y genéricos de venta abierta para la anosmia. Esta definición puede generar tanto confusión, ya que es una segmentación de mercado que encajona los productos del mercado relevante a un solo uso que los consumidores le pueden dar y que ni siquiera es el uso para el cual fueron creados. Y tanto puede generar como confusión y puede distorsionar el análisis del caso. Además, inventa también dos medicamentos que supuestamente están en fase 3 de ensayos clínicos con los nombres ADX101 y OBD001, cuando en México actualmente no hay ninguna farmacéutica o laboratorio trabajando con la molécula adeliribina. Además, contestando a la réplica que dio la comisión, los precios que se dan del medicamento coadyuvante sí son reales en el mercado mexicano y tomamos como referencia debido a las similitudes que hay entre los dos mercados, tanto el de México como el de Yajalón. En segunda instancia, tiene esa eficiencia al consumidor al ahorro. Si bien los precios de los medicamentos Adelina y Adovit han ido bajando con la presión competitiva, los consumidores tienen una eficiencia al ahorrarse ese otro medicamento que está eliminando la innovación que tiene AD+. Y por último, los medicamentos coadyuvantes sí no son inventados, sí es una práctica médica que se lleva a cabo. Empíricamente yo creo que miembros de este pleno han adquirido algún medicamento que también el mismo doctor le ha recetado un medicamento para contrarrestar los efectos secundarios del medicamento principal. Entonces, no, esa no es una práctica inventada y con esto terminamos nuestro derecho de réplica. Muchas gracias. Muchas gracias, agente económico. Cedo la palabra a la autoridad para sus conclusiones. Recuerde que igual tiene 5 minutos. Adelante. Bueno, en primer lugar, jamás se dijo que la práctica con los medicamentos coadyuvantes sea una práctica inventada. Se dijo que el hecho de que sea necesario es lo inventado, que las personas sean obligadas y que sea 100% necesario el uso de medicamentos coadyuvantes sí es inventado. Están analizando y están poniendo precios al costo, están generando costos extra que no necesariamente los consumidores hacen. Le están quitando la posibilidad a los consumidores de simplemente elegir el medicamento con el menor precio. También, en el cambio de ventas,
se puede ver claramente que no son ciclos de mercado. Los ciclos de mercado es que bajen y suban. Sin embargo, donde aumentan constantemente las ventas, como se pueden ver en las gráficas que ustedes mismos mostraron. Las ventas debido a la pandemia del COVID-19 aumentaron en gran medida. No son ciclos de mercado. Si hubieran sido ciclos de mercado, hubieran todos descendido sus ventas al mismo tiempo que lo hizo Adobe, y no es así. Jamás Adobe recuperó su posición en el mercado, la posición del mercado que tenía. Y por ende, muestra, como se puede ver en los gráficos que ustedes mostraron, que los medicamentos producidos y vendidos por Gabat sí aumentaron, a diferencia que lo hizo el medicamento de Generic. Y teniendo en cuenta esto, afirmamos y podemos ver en el análisis que ustedes mismos hicieron el abuso de posición de dominio debido al abarcamiento de mercado que tenía Gabat Pharma y el abuso de esta posición. Se entiende el empeño y el esfuerzo que hace la farmacéutica o cualquier persona para crear una patente. Y es por eso mismo que se le concede un término de exclusividad para que la exploten y generen ganancias y eficiencias, las tales eficiencias que ha mencionado la contraparte. No obstante, ese mismo reconocimiento se le otorga por un tiempo determinado. Extrapasar ese tiempo, querer perpetuar ese tiempo es un abuso del derecho, un abuso de la propiedad intelectual. Incluso aquí podríamos estar enfrente de un blocking patent. Además, con esa misma patente y con ese mismo principio activo, querer establecer una posición de dominio y querer abusar de esa posición de dominio es una práctica restrictiva de la libre competencia. Lo argumentamos nosotros, lo argumenta la Ley de Competencia Económica de Yajalón, lo argumenta la decisión 608 de la CAN, entre otra jurisprudencia. En este orden de ideas, para concluir nuestra intervención, debemos poner de presente también al tribunal el contrato de no competencia que celebró Gabat con Yaja Pharma, cuando vieron que su patente de la Elina estaba a punto de vencer y que habían otras empresas que se dedican a la venta de medicamentos genéricos, negociaron con ellas y terminaron celebrando un contrato de no competencia, que también se podría considerar como una práctica en contra de la libre competencia. Asunto que nos lleva a pensar que como una empresa de esta índole, que abarca más de 100 países, pues dice que la eficiencia se genera por la investigación y desarrollo y por el marketing, que eso fue lo que hicieron énfasis, que las ventas que ellos tenían eran por su marketing, no porque hubiera un precio ostensible mucho menor por parte del medicamento genérico, que si bien la propiedad industrial es importante para el avance y el desarrollo tecnológico y en general del mundo, pues por eso se le concede un tiempo específico, para que otros agentes puedan competir dentro del mercado y ofrecer sus servicios. En este orden de ideas, bajo la premisa de que hubo un análisis bajo un mercado relevante que no era el adecuado, debemos recordar que un abuso de posición dominante en la modalidad de práctica relativa restrictiva a la libre competencia por obstaculizar el proceso productivo del medicamento Adovit y negar el acceso a generic de los componentes esenciales del medicamento Adelina. Por lo que solicitamos que en primer lugar se declare que Gabat incurrió en abuso de posición de dominio y en segundo término, como consecuencia de lo anterior, se imponga la multa dispuesta en el numeral 2 del artículo 165 de la Ley de Competencia Económica por todo lo expuesto. Muchas gracias, honorable tribunal. Muchas gracias, autoridad. Cedo la palabra al agente económico. Tiene 5 minutos para concluir. Adelante. Claro, muchas gracias. Antes de concluir, nosotros quisiéramos señalar la sentencia dictada en México, Distrito Federal, el 13 de octubre del 2004, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, identificado como D013-2004. Se hace esta comparación debido a la similitud de la legislación y la similitud de los hechos de ambos casos, puesto que las acciones se encontraban, al igual que en este caso, envueltas y dependientes de una serie de procedimientos administrativos sin resolver y cuya resolución, no es competente para un órgano como la Comisión de Competencia Económica. Al respecto, el criterio dice que
A la fecha existe una serie de procedimientos promovidos ante diversas instancias relacionadas con las patentes a las que se ha hecho referencia. Dichos procedimientos se refiere tanto a la solicitud de nulidad de dichas patentes como a la infracción o violación de los derechos de las mismas amparan. Al respecto, toda vez que los hechos denunciados por Landsteiner están relacionados con el ejercicio de los derechos de patentes, objeto de diversos procedimientos para los que no existen resoluciones definitivas y por lo tanto no existe una definición clara sobre su vigencia y derechos que protegen, no concluyen actos cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado o impedirle sustancialmente su acceso. Siendo así, no existen elementos para sustentar violación alguna a la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que no se actualiza la práctica monopólica relativa. Entonces, nosotros creemos que el caso versa sobre esta pregunta. ¿Realmente es un beneficio para el consumidor que los laboratorios que desarrollan e investigan se queden con menos margen de ganancia hasta el punto en el que investigar y desarrollar nuevos medicamentos será más caro y dejará menos utilidad? Esto llevaría a las farmacéuticas a optar por el mercado de las patentes vencidas y medicamentos genéricos, lo cual llevará a un estancamiento en la innovación del mercado de los fármacos y a la par terminará siendo un gran eh, perjuicio para la innovación y el desarrollo, además del progreso en la salud, ¿no? La salud no tiene precio, pero la innovación y el crecimiento sí. Para nuestro representado, cuestan millones en innovación, investigación y desarrollo. Ahora, justifica ahorrarse unos pesos, supuestamente, a costas de la innovación y el desarrollo, que al final sí termina siendo un gran progreso, para la salud humana. De mi parte es todo. Y para terminar, contestando a los últimos argumentos de la autoridad, nosotros presentamos el medicamento más barato que encontramos en el mercado mexicano. No estamos inventando costos que se le atribuyen a los consumidores, ya que no creo que ninguna persona quiera quedarse con el efecto secundario de la irritación estomacal durante todo el periodo que dura un tratamiento para la influenza. Así que sí, es necesario un medicamento coadyuvante para aliviar esos síntomas y poder sobrellevar de mejor manera ese periodo de enfermedad. Además, en las gráficas efectivamente se muestra que hay tendencia creciente, pero también se ve como entre los meses ya mencionados, de mayo a agosto, son claras las bajas de las ventas. Esto se puede ver tanto periodos vacacionales, por el clima, por la incidencia de enfermedades, etcétera. Ya si en el caso de las ventas de Adobe, si no crece durante los periodos donde normalmente crece este mercado, también se debe preguntar por qué los consumidores no están eligiendo Adobe si se sigue vendiendo dentro del mercado y tiene además un precio más barato que Adelina y mucho más barato que AD Plus, ¿no? Es algo que ustedes mismos mencionaron, que los consumidores ven por su economía y eligen los precios más baratos. Entonces, ¿por qué no están eligiendo Adobe si sigue compitiendo dentro del mercado? Esto se justifica también en parte con lo que dijimos por las inversiones en marketing. Si los consumidores no conocen su medicamento, no van a tener idea de cómo funciona y ni siquiera que está dentro del mercado y que es una opción para ellos. Con esto concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora le pido al jurado si es que tienen alguna pregunta para la autoridad o para el agente económico, puedan abrir sus micrófonos. Yo tengo una Eh, pregunta. sí, adelante, Paula, tú primero. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo y sus argumentos. Tengo una pregunta y puede ser que no me quedó muy clara. Cuando la entidad hablaba del abuso de la posición dominante por el agente económico, ¿me puede establecer me puede enumerar los criterios que llevan a tener una posición dominante y cómo esa posición dominante tiene que ver con el hecho de que es probablemente el único agente económico en el mercado con dicho producto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Los criterios que tenemos para afirmar que ha existido una posición, un abuso de la posición de dominio, es que las ventas y la proporción del mercado que tiene
Gabat Pharma, fue durante mucho tiempo la única debido a la patente que tenían y se respetó la patente durante el tiempo que duró y por ende, debido a la entrada del nuevo agente al mercado, se limitó totalmente en las ventas de su producto, como se pueden ver en las gráficas, debido al periodo de tiempo en el que la empresa Gabat generó el alegato en contra de Generic Health por el vencimiento, por el incumplimiento en la patente y abusó de su posición. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de vender el producto que quería por mucho tiempo y cuando llegó un producto genérico al mercado, generó que sus ventas cerraran totalmente. Cuando vio que Generic Health estaba aumentando sus ventas a un ritmo en el que la proporción de mercado y su posición de dominio en ese mercado se veía afectada, simplemente generaron un alegato y por meses Generic Health no generó ni una sola venta y de ahí en adelante no pudo recuperar su posición de mercado. Por eso, nosotros afirmamos que hubo una posición de dominio, un abuso de la posición de dominio que tenía Gabat Pharma, porque logró que el único competidor que tenía cesara sus ventas por meses y que no recuperara su posición de mercado como lo estaba empezando a hacer al comienzo de sus ventas. Gracias. Yo tengo una pregunta para la autoridad. Em, Algo que ahora acaban de mencionar es sobre la posición de mercado o que no logran Adobit o Generi recuperar su posición de mercado. Ahí la primera pregunta que tengo es para la autoridad, eh, ¿Adobit con quién sería competencia? ¿Con Adelina o con AD Plus? Como se mencionó, los tres medicamentos están dentro del mismo mercado que nosotros definimos como mercado relevante. Los tres medicamentos compiten, pero solo hay dos agentes que tienen la capacidad de ofertar. Si solo un agente tiene la capacidad de ofertar cuando la patente de esa molécula venció, entonces ahí es donde se genera ese abuso como lo mencionamos. Adovit compite con Adelina porque sus ventas y su precio, como se puede ver en las gráficas, ¿cómo compiten? Porque sabemos que cuando Adovit entra al mercado, Adelina baja sus precios. Y cuando AD Plus entra al mercado, Adovit y Adelina ambos bajan sus precios porque ellos mismos saben que son competidores dentro de ese mercado. Pero independientemente de, a ver, si cercamos la competencia hacia Adelina y Adobit, eh, ¿cómo se explica que ya luego de entrada, o mejor dicho, de volver a entrar en el mercado Adobit, existen periodos donde las ventas de Adobit bajan mientras las ventas de Adelina suben? ¿De acuerdo? Eso fue debido a toda la información que se dio al respecto de AD Plus que no fue rigurosamente estudiada. Sin embargo, Pero fue aquí, información que afectó. perdóneme que le corte, pero yo no me estoy refiriendo a las ventas de AD Plus. Me estoy refiriendo a que Adelina y Adovit, que en principio Adovit es el genérico de Adelina, ya con entrar al mercado existe un comportamiento distinto. Pareciera que Adelina le gana al mercado a Adovit. Esto se produce por la repercusión que tuvo en el consumidor que no estuviera disponible durante 3 meses el medicamento Adovit. El hecho de que cesaran sus ventas llevó a que el consumidor solo tuviera a su disposición pues AD Plus y Adelina. Yo como consumidor, si estoy comprando mi tratamiento, mi medicamento para la anosmia y veo que solo hay dos por un momento y llega otro que nada que ver, que sí tiene un precio bajo, pero que no era en comparación tan bajo como lo fue en un primer momento, porque sus competidores bajaron los precios, eso llevó a que básicamente las ventas repercutieran en lo que llevó a cabo el proceso de conciencia y de estudio del consumidor.
en el sentido de que vio que Adeplus y Adelina estaban colmando el mercado porque el otro cesó sus ventas, pues ahí es donde se da ese fenómeno de que Adobe no se pudo recuperar y como lo dijo el Tribunal Administrativo de Yajalón, es un daño no resarcible. Es decir, puede que yo... Entonces, ahí permítame, y solamente para cerrar con el tema, entonces, si entiendo bien, su posición es que el tener esta medida cautelar hizo que salieran de mercado y por tanto no tengan cierta familiaridad con el consumidor que les permita luego desarrollar sus ventas. Pues lo que entiendo de esto es que en este mercado hay unos altos costes de cambio o switching costs en el consumidor. Entonces, si hay altos switching costs, pues ¿qué tan sustituibles son un producto con el otro? Sustituibilidad de la que habla es el hecho de la elección del consumidor en términos de precio. Y sí estaba existiendo, aunque haya un alto switching cost, es cierto, sí estaba existiendo esta sustituibilidad porque había competencia. Si no hay competencia y solamente hay un oferente en el mercado, entonces, ¿qué switching cost va a haber? El único switching cost sería Pero, entre Adeplus y perdóneme, la Adelina. competencia puede entrar en cualquier momento en el mercado. No A ver, necesariamente, porque aunque entraron dentro del mercado, luego cesaron sus ventas por la medida cautelar. Abusaron de esa claro, posición, de porque acuerdo. Adobe estaba ganando terreno dentro del mercado y sus ventas estaban aumentando. Además, debemos ser conscientes de que fue en un contexto de pandemia, entonces la demanda efectivamente aumentó, aún así, pues los precios también y la oferta que tenían aumentaron a su vez. Era por el contexto económico social que se estaba viendo en ese preciso momento cuando se concedió la medida cautelar que después el tribunal negó. De acuerdo, muchas gracias. Tengo una Gracias. pregunta ahora para el agente económico. Eh, pues de mi entendimiento del caso y de lo que ustedes han presentado, tanto ustedes como agentes como la autoridad, creo que aquí un poco de lo que viene la teoría del daño es si la demanda o la medida cautelar que se hace es para proteger una patente o es para actuar bajo una posición dominante y retrasar la entrada de un competidor. Y ahí yo le quería preguntar, porque me hubiese gustado ver en la presentación, ¿qué se busca proteger con la demanda que se hace hacia Generic? En específico, ¿qué es lo que se busca proteger por el lado del agente económico? Sí, gracias por su pregunta. Pues se busca proteger los intereses que tenemos como empresa al enorme gasto que se realiza para desarrollar un producto como ese. De igual manera, aprovechamos, como lo dice el artículo, aprovechamos un producto que era defectuoso, que al fin y al cabo era la adelina, que producía estos desagradables efectos secundarios para crear uno nuevo. Eso tomó desarrollo y tomó, pues vaya, bastante capital para desarrollarse, por lo que Mm, pues para que haya una retribución de la utilidad, debe de protegerse nuestra propiedad intelectual. a Ahora, ver, haciendo, un poco, discúlpeme, sí. un poco para responder a lo o seguir preguntando sobre lo que he mencionado. Quisiera un poco que me detallen si es que hay algún tipo de información o evidencia de los componentes, que algo que genera que esta patente sea, la patente de AD Plus sea distinta a la de Lina, que es la que vence en enero. Y por otro lado, si el fin es generar una innovación para mejorar un producto, o digamos, tener un producto de mejor calidad para el consumidor, ¿por qué se mantiene ese producto defectuoso en el mercado? Muy bien, sí, al parecer sí viene un componente más que es la citina. Y corroborando un poco los costos que se generan o los costos que una industria tiene para generar un medicamento, según las estadísticas de la República Mexicana,
que pues, haciendo la comparación son algo similares, demasiado similares diría yo. Su costo varía en 2.5 millones de pesos. Ahora el derecho a la patente puede elevar los costos desde los 5,000 hasta los 60,000 pesos. El AD Plus, pues sí, es un medicamento mejorado, como ya pues, lo acabamos de mencionar en toda la presentación, que mejora el tratamiento de la anosmia al, al regularizar algunos síntomas. Y bueno, sí, este medicamento sigue en el mercado, lo que es pues la Adelina, porque su patente pasó a ser de dominio público, así que cualquier persona que tenga la infraestructura puede generarlo. Nosotros, si queremos, lo podemos generar, si no queremos, tampoco no lo podemos generar. Al momento de generarlo y venderlo, obviamente te va a traer pues, recursos económicos, ¿no? Te va a traer retribuciones económicas, pero es de la decisión de uno si lo quiere o no lo quiere generar, si lo quiere o no lo quiere vender. Ok, Y pero a ver, también en sobre el tema cuestión de, de... perdón, Ah, solamente dale. para cerrar los últimos puntos y ya con eso termino las dudas que tenía. Si se habla un poco de protección de la innovación y demás, y que quizás pues esto no sea del todo materia de responder ahora, pero sí lo es en parte, ya que estamos decidiendo si la patente es por mantener una innovación o por cerrar un mercado al competidor. ¿Qué tanta innovación existe si del lado de ustedes sostienen que la sustituibilidad de AD Plus con Adelina y Generic es simplemente incluir un omeprazol en la prescripción? ¿Qué tanta innovación está entre que pueda tomar un medicamento de una manera única o combinar la versión genérica de estos nuevos con omeprazol? Esa es una pregunta. Y la otra, eh, si ya se sabía que la patente iba a ser pública, si ustedes mismos mantienen el producto Adelina en el mercado, a pesar de ser defectuoso en sus palabras, eh, ¿por qué demandar a otro genérico que básicamente va a tener los mismos componentes? O sea, ¿en qué manera les afecta el desarrollo de AD Plus o la comercialización? Bueno, en cuestión de la innovación, como lo explicamos, es también para un beneficio del consumidor, para que no tenga que combinar los medicamentos y con uno solo pueda atacar su padecimiento sin tener que utilizar algún otro. Y en cuestión de por qué mantener a Adelina en el mercado, eso también se ve reflejado pues, con las ventas, que Adelina sigue siendo el principal medicamento de este mercado. Y si bien AD Plus está ganando mucho terreno, se está acercando mucho a sus ventas, pues la gente sigue confiando en Adelina. Entonces, también por eso es la decisión de mantenerlo, para no afectar de repente a los consumidores, que si bien Adelina ya tiene un nombre, ya tiene una reputación, y si los consumidores siguen decidiéndose por ese medicamento, no tenemos, sería una afectación también tal vez para ellos el simplemente eliminarlo de raíz. Em, y sí, básicamente eso sería como el por qué mantenemos a Adelina dentro del mercado. Gracias. Muchas gracias a todos. Hemos terminado esta audiencia. Les pido que solamente el jurado se quede conectado para poder deliberar y a todos los participantes se puedan desconectar, por favor.